El Jurado Nacional de Elecciones recordó a las organizaciones políticas que de acuerdo a la normativa vigente deberán contar con un órgano electoral central. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un órgano electoral central? Está con nosotros el señor Arnaldo Huaricayo, abogado especialista en Derecho Electoral, con quien le haremos consultas respecto a este órgano. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a JNE Noticias. Licenciada Lisette Guzmán, muy buenos días. Buenos Gracias días. por la invitación, a sus órdenes. Es un gusto tenerlo aquí en el programa. Por favor, para que nos señale qué es un órgano electoral central, porque bien sabemos que las organizaciones políticas en estas elecciones internas deberán presentar ello. Entonces, por favor, explíquenos y bríndenos detalles sobre este órgano. Bien, tenemos como un antecedente, permítame, 30 segundos, licenciada Guzmán, en indicar y informar en forma conjunta, ¿no? Que el órgano electoral central viene a ser un organismo de una organización política, puede ser partido político o movimiento regional. Tenemos estos, licenciada Guzmán, que este 2 de julio van a ser las elecciones complementarias municipales, ¿no? Exacto, en 12 regiones. Tenemos como antecedente, permítame, licenciada, que mediante la resolución 4204-2022, el Jurado Nacional de Elecciones declaró concluido las elecciones municipales del 2022. Asimismo, en esa misma resolución ha declarado la nulidad de las elecciones municipales 2022 en 12 distritos de 8 departamentos de nuestro país, al amparo de la ley, del artículo 36 de la ley 26864, ley de elecciones municipales. Las razones por las cuales se han declarado esta nulidad son por graves irregularidades que modificaron el resultado de la votación, por inasistencia de más del 50% de los electores al acto electoral y por votos nulos y blancos que han superado los dos tercios de los electores. El órgano electoral central viene a ser una instancia que la ley de partidos políticos impone a los partidos políticos y movimientos regionales, en donde debe estar conformado por tres personas titulares y 3 suplentes. Todos ellos deben estar afiliados a la agrupación política, es decir, inscritos en el registro de organizaciones políticas. Este órgano electoral central cumple las 2 funciones específicas para estas elecciones internas. ¿Cuáles serían esas funciones? Las funciones administrativas y funciones electorales, licenciada Guzmán. Ahora, ¿en toda elección interna se tiene que contar obligatoriamente con un órgano electoral central? Correcto, licenciada Guzmán, puesto que las organizaciones políticas está a cargo de realizar las elecciones internas. Es decir, las organizaciones del ente electoral, la organización, por ejemplo, la OMPE, organiza las elecciones internas. El Jurado Nacional de Elecciones elabora el cronograma electoral, resuelve las controversias en sede jurisdiccional y tiene una labor de fiscalización en las elecciones internas. Es decir, que el órgano electoral central es el órgano principal en la cual debe desarrollar una función administrativa, es decir, organiza las elecciones internas con los siguientes actos: presenta al Jurado Nacional de Elecciones, al sistema de Clara Interna, las listas de candidatos a elecciones internas, y estas listas tienen el carácter que son cerradas y bloqueadas. También cumple la función de velar el cumplimiento de requisitos e impedimentos de candidaturas, como alternancia de género, cuotas electorales. También informa a la OMPE sobre la convocatoria a elecciones internas, la modalidad de elección, sea por afiliados o delegados, esto de acuerdo a su estatuto de cada organización política. También tenemos la designación de miembros de mesa, en la cual debe tenerse en cuenta que no se puede designar a un miembro de mesa las personas que estén en riesgo de COVID-19, las señoras embarazadas, madres con hijos lactantes de 2 años al momento de la elección interna, adultos mayores o iletrados. Entonces podemos decir, señor Huaricayo, que la relación de personeros y personeras de los... Sí.
Le escucho, Sí, licenciada. entonces podemos decir, señor Huaricayo, que los 3 miembros titulares y sus suplentes son afiliados. Son afiliados al partido político e inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Y, Esto, como vuelvo a recalcar, estas elecciones son para las elecciones complementarias 2023, claro. es decir, tenían los requisitos establecidos a la convocatoria de las elecciones del año 2022, es decir, estarían inscritos al 5 de enero del año 2022. ¿Y podría explicarle, por favor, a la ciudadanía que nos está viendo cómo es la modalidad de elección, cómo así se eligen a los titulares y los suplentes, por favor, para que lo tengan un poco más claro? La designación de los miembros del órgano electoral central está regulado en cada uno de los estatutos de cada organización política. No es una designación o regulada Y después de los resultados, una por vez la que ya... ley electoral. Por tanto, cada organización política... Sí, señor Huaricayo, y después de los resultados ya, ¿cuál es la función de este órgano electoral central, una vez que ya se dicten los resultados de las elecciones internas? Ahí viene ya la función electoral prácticamente, ¿no? Es resolver las controversias. Los órganos electorales, o sea, luego de las elecciones internas, viene la resolución de controversias. Cada organización política, en este caso, van a participar, son 7 partidos políticos y 15 movimientos regionales. Sus órganos electorales centrales van a resolver las controversias. Y no solo la organización política cuenta con un órgano electoral central, también cuenta con órganos electorales descentralizados. Los mismos tienen la competencia para resolver los cuestionamientos referidos a candidaturas y afiliaciones en las elecciones internas. Debemos tener en cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve impugnaciones referidas a candidaturas y afiliación con motivo de elecciones internas. El Jurado Nacional de Elecciones sí tiene competencia para conocer las impugnaciones siempre y cuando se haya agotado la vía interna partidaria. Es decir, exista un pronunciamiento del órgano electoral descentralizado y este haya sido también conocido y resuelto por el órgano electoral central. Y esta a la vez se apela al Jurado Nacional de Elecciones dentro de los 2 días posteriores a la notificación. Y este órgano electoral central eleva al Jurado Nacional de Elecciones dentro de las 24 horas. Los requisitos para la apelación al Jurado Nacional de Elecciones tenemos que debe estar suscrito por el impugnante, acompañar la tasa electoral y debe estar autorizado por un abogado colegiado hábil, licenciada Guzmán. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y haber aclarado este tema con respecto al órgano electoral central en las elecciones internas. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Buenos días, licenciada Guzmán. Bien, nosotros hemos conversado con el señor Arnaldo Huaricayo, él es abogado especialista en Derecho Electoral. Es momento de ir a una pausa y retornamos.